Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 41 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a aplicar feedback a nuestro proyecto, además de actualizar todas las librerías que estábamos utilizando, como Next, que teníamos la versión 11, vamos a pasar a la versión 13 y algunas cositas más. Así que vamos allá. Antes de empezar, comentarte que si quieres el código descargable de todo el proyecto, de todo lo que hemos ido viendo, puedes seguirlo desde los vídeos, pero si tú quieres el código descargable en una carpeta, en unos archivos, puedes acceder a ese código desde Discord, en la sección Premium, que sería esta de aquí, código descargable. Para acceder a esta sección de Discord, necesitas ser miembro del canal desde Patreon, y entonces tienes acceso para descargarte ilimitadamente esa carpeta, como te digo. Así tienes el código descargable en cualquier momento y además estás apoyando el canal para que siga trayéndote contenido de calidad. De todas formas, te invito a que vengas a la comunidad de maquetadores de Discord, de Animatics. Los maquetadores, crack, aquí estamos aquí. Así que vente para aquí y cualquier duda, ya sabes, aquí tienes algunas secciones para comentar y si tienes alguna sugerencia, déjalo en los comentarios o déjalo por aquí también. Lo primero, antes de aplicar el feedback que tiene la web, algunos ajustes que hay que hacer, vamos a actualizar todas las librerías de este proyecto y una de ellas será Next y vamos a pasar de la versión 11 a la versión 13 y eso conlleva algunos cambios significativos. Un suscriptor me dijo que al compilar el proyecto con la versión 13 de Next no le funcionaba. Entonces yo he probado este proyecto a actualizarlo y he visto que sí, que daba error el compilado. Entonces lo que vamos a hacer es actualizarlo todo, resolver esos problemas de por qué no compila. Y ya cuando tengamos todo perfecto, empezaremos a aplicar el feedback de la web. Te dejo en la descripción el link a la documentación de Next 13 por si te lo quieres leer las cosas que han cambiado. Lo primero que voy a hacer es cargarme la carpeta Node Modules y el Package Log para hacer una instalación de nuevo. Realmente no sé si es necesario hacer este proceso, pero yo lo suelo hacer así, para limpiarlo todo y volver a instalar las librerías de cero. Y si no, déjame en comentarios un proceso más rápido. Ahora vamos a utilizar el comando ncu, que es este de aquí, como vimos en el vídeo 33 de esta serie. Te dejaré el link en la descripción, pero básicamente este comando sirve para actualizar las librerías de nuestro package JSON. Entonces lo utilizo de esta manera, ncu en la terminal de este proyecto, -u. Como puedes ver, estas son las versiones antiguas de las librerías que teníamos en el proyecto y ahora tenemos estas otras de aquí. Entonces ahora paso a instalar las librerías, porque hemos borrado la Node Modules para eso, para volver a hacer una instalación de nuevo. Ya hemos actualizado las librerías, ahora estaremos utilizando Next 13. Ahora que tenemos Next 13, si lanzas el código, yo lo he hecho, no funciona. Hay varias cosas que no funcionan, pero una de ellas que vi era el tema de las importaciones de los archivos SCSS. Como puedes ver aquí, este tipo de importación no funciona en Next 13. Por lo menos no funcionaba con todo como lo teníamos preparado. Leyendo información acerca de esto, he visto que dicen que es un error conocido de Next 13 y lo que recomiendan es actualizar Node a la versión 16 o superior. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Yo lo que hago para poder gestionar diferentes versiones de Node es tener esta librería de aquí, NVM, que te permite eso, tener diferentes versiones de Node instaladas en tu máquina y poder, pues en este proyecto quiero utilizar la 14, en este quiero utilizar la 16, de una manera fácil. Entonces te recomiendo que te instales esta librería, seguro que hay un montón de tutoriales por ahí para hacerlo, de hecho aquí en esta documentación tienes cómo se hace la instalación, es bastante fácil y una vez la tengas instalada podemos hacer lo que vas a ver ahora. Cuando tengas esta librería instalada puedes hacer esto, nvm ls para listar todas las opciones que tienes de Node instaladas. Aquí tienes disponible las versiones que puedes utilizar, en este caso yo voy a utilizar esta de aquí. Para eso, lo único que tenemos que hacer en este proyecto es lanzar lo siguiente. Ahora, si lanzo este comando, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a utilizar esta versión para este proyecto esta vez. La siguiente vez que vuelva a lanzar la terminal, como por defecto en mi máquina tengo la versión 14, volverá a utilizarse esta de aquí. Pero si quisiera yo establecer de alguna manera esta por defecto, pues lo podría hacer. En este caso solo lo quiero utilizar en este proyecto, entonces simplemente al abrir la terminal digo quiero utilizar esta versión de NVM ahora mismo. Entonces lanzo este comando y ya estoy usando la versión 18 y a partir de ahí las compilaciones van en función de esto. Dicho eso, lanzo este comando. Cuando lanzas ese comando ya te está avisando de que ahora estás usando la versión 18 y NPM también está utilizando otra versión diferente. Pero bueno, eso nos da un poco de igual ahora mismo.
La cosa es que ahora sí que estamos utilizando la versión 18, por lo que ahora este fallo que te estaba comentando ya no nos aparecerá. Entonces ya tenemos uno solventado. Otro problema que teníamos en este proyecto, como se estaba utilizando toda la configuración, es esto de aquí. Esta configuración era de la versión 11 y anteriores incluso, pero ahora en la versión 13 esto no se utiliza de esta manera y esto da un error. Entonces vamos a corregirlo antes de seguir. Como puedes ver en la documentación de Next 13, nos dice que este paquete que nosotros estábamos usando en las versiones anteriores, en la versión 11, ya no se utilizan para la versión 13, se utiliza de otra manera. Entonces vamos a cambiar ese código para que ahora funcione. El código ahora quedaría así. Simplemente hemos cambiado la forma de definir cómo queremos transpilar este paquete, que era el de GreenShock, que era la librería que tenemos para aplicar animaciones. Y nada, quedaría así el código. De hecho, si accedes al paquete que estábamos utilizando en la versión 11, ya te dicen que ya es nativo esta funcionalidad y que se utiliza de esta manera, como hemos visto en nuestro código, es decir, así. Así que nada, informarte de que esto también daría problemas en nuestro código antiguo. Vale, ahora sí, vamos a arrancar el proyecto. Como puedes ver, está compilando, al menos, aunque dará errores en el navegador, que ahora los veremos. Pero sin hacer lo que hemos hecho hasta ahora, no compilaba correctamente. Si accedemos al front, podemos ver que ya hay un error, como te estaba diciendo, y es este de aquí. Nos está advirtiendo de que Next 13 ha cambiado la configuración del objeto link, el componente link que tenía, que antiguamente se utilizaba una A como hijo directo, ahora ya no es necesario. Entonces te dicen que o borres ese tag A o añadas este atributo de aquí. Nosotros directamente vamos a borrar ese tag A. Mira, aquí están los links que hay que modificar en la izquierda. He hecho una búsqueda de link y entonces me aparecen los archivos a modificar. Como puedes ver, antes utilizamos link y dentro el tag A. Esto ya no es necesario y podemos hacer lo siguiente. Asignamos la clase al nodo link y nos cargamos el tag A. Y quedaría así. Hay que hacer eso mismo con todos los links que vayamos viendo, así que es lo que voy a ir haciendo. Este quedaría así. Aquí tenemos otro. Así quedaría este archivo. Y así quedaría este de aquí. Además de lo que ya hemos hecho, a los links vamos a añadirle esto de aquí. Esto es para deshabilitar por defecto que el clic haga un scroll to top en nuestra página, porque como tenemos una transición de páginas, queremos hacerlo nosotros internamente cuando se haya cambiado de página, porque si no veremos un salto hacia el top del documento que no nos interesa porque rompe un poco la experiencia de usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando hagas clic en un link, por defecto tiene un comportamiento de hacer un scroll to top a la posición 0, lo vamos a deshabilitar y se deshabilita de esta manera. Te dejaré también el link de esta sección en la descripción. Así que añadimos esto en todos los tags link que encontremos. Vale, pues ya lo tenemos añadido allí donde tocaba. Si volvemos a acceder al front nos vuelve a dar otro error y esta vez es este de aquí. Este error se da porque también se ha actualizado la librería de Framer Motion, que era la encargada de hacer la transición de páginas, y han cambiado un atributo que tenían para aplicar las transiciones de página. Entonces lo que hay que hacer es cambiar este atributo por esto de aquí. La transición de páginas, ese paquete encargado de hacerla, estaba aquí en el archivo app.js. Si te fijas, nos sale tachada en el Visual Studio conforme no hay que utilizarlo de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es, como nos salía en el error, modificar esto por esto de aquí. Y ya lo tendríamos aplicado. La información de este atributo está en la documentación de la librería que te dejaré en la descripción. Ahora, si accedes al front, parece que ya funciona. Bueno, no iba a ser todo de color de rosa.
al cambiar de página ha lanzado un error otra librería, algo ha pasado. Este fallo he estado mirando de dónde provenía y es del Locomotive Scroll, pero no he encontrado una manera de resolverlo correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta librería. Esta librería, su funcionamiento era aplicar el scroll virtual, pero hay otras que también funcionan bien y de hecho he estado probando otra y no me daba este error, así que vamos a utilizar esa otra librería. Vamos a utilizar esta librería de aquí, LenisJS. Te dejaré más información en la descripción. Esta librería además hace una comparativa con la librería de Locomotive Scroll, que ya hemos visto que nos da algún problema, y de hecho aquí, si comparas, ya tiene mejor pinta la propia librería de Lenis, y la librería de GreenShock para aplicar el scroll virtual, que tienen una pequeña librería para eso. Lo que pasa que es de pago, entonces no la vamos a ver aquí. La he probado y me gusta, funciona muy bien, pero bueno, vamos a utilizar esta de aquí que la he estado probando y parece que funciona todo correctamente. Para instalarla nos dice que solo hay que hacer este comando de aquí, así que vamos a proceder a esto. Me voy a la terminal y hago la instalación. Además, guardo el paquete de esta manera. Vale, ya la tenemos instalada, vuelvo a arrancar la máquina. Ahora nos dicen que para utilizarla hay que hacer esto de aquí. Y además de eso, aquí tienes la configuración de cómo se utiliza. Luego tienes diferentes opciones que tiene. Y algunas consideraciones a tener en cuenta, sobre todo de tema de estilos de CSS y algún detalle en concreto. Como te digo, esto está en la documentación y te dejaré el link en la descripción, pero bueno, voy a ir a añadir todo esto para que veamos si funciona. Lo primero que vamos a hacer es quitar Locomotive de nuestro proyecto, entonces quito el CSS de aquí, que era el archivo principal donde se importaba el CSS de la librería. Borro también de nuestro package.json la librería porque ya vamos a olvidarnos de ella. Como hemos visto antes, este paquete ya no se está utilizando en Next 13, así que podemos borrarlo. Nuestro scroll virtual se incluía desde aquí, en este archivo importado dinámicamente solo en el lado del cliente y se utilizaba aquí. Entonces vamos a ir ahora a modificar este código de aquí. Pero antes vamos a borrar este atributo que ya no se utiliza porque era utilizado para el Locomotive, para la librería de Locomotive. En este archivo de aquí es donde ocurría toda la importación de Locomotive y la ejecución, la creación del scroll virtual. Vamos a borrar esta importación de Locomotive y vamos a editar el código. Lo primero que vamos a hacer es borrar todo esto porque ya no lo vamos a utilizar. Vale, ya hemos borrado esa dependencia de Locomotive, pero vamos a añadir LenisJS. Para ello importo la librería de Lenis, importo también la librería de GreenShock porque ahora la vamos a utilizar y añado lo siguiente en el useEffect. Mira, te comento línea a línea. Con esta línea de aquí lo que hago es establecer que queremos empezar la web desde la posición 0 cuando se monte el scroll virtual. Esto es así porque queremos que cuando se apliquen las animaciones de entrada estemos en la posición 0 del documento y luego hagamos scroll y vayan apareciendo todos los nodos. De esta manera nos aseguramos que siempre, antes de empezar el scroll virtual, estemos situados en la posición 00 y no se guarde la posición antigua al recargar la página o al estar cambiando de páginas. Luego con Scroll Trigger lanzo esta función aquí para normalizar el scroll, como lo llaman ellos. Esto solventa un fallo que había con GreenShock en los elementos que tienen el punto pin, que era lo de que te sigue por la pantalla, porque no se sincronizaba la animación con lo que se ve en el navegador, con el renderizado. Si quieres más información acerca de esta función, te dejaré en la descripción el link para que puedas leértelo tranquilamente. Como resumen te diré que esta función lo que hace es sincronizar el proceso de scroll en el hilo del JavaScript para que vayan a la vez y no ver saltos extraños al hacer animaciones, etc. Aquí tienes la documentación que te puedes leer tranquilamente y lo que te aporta. Después de eso creamos una instancia de esta librería de Lenis de esta manera. Le pasamos una propiedad de ler de 0,1, que es el valor por defecto. Antes teníamos este valor, si recuerdas, con Locomotive. Pero bueno, voy a dejar el 0,1, que es el valor por defecto, que ya he visto que funciona bastante bien. Pero bueno, esto lo puedes editar en las opciones de Lenis, que eran estas de aquí, de la documentación. Además de eso, nos dice la librería de Lenis que para sincronizar Lenis con GreenShock, con el Scroll Trigger, hay que hacer esto de aquí. Como puedes ver, ya he añadido esa línea aquí, que es decirle a la instancia de Lenis
que al hacer scroll se actualice scroll trigger. Y como puedes ver, he añadido la otra parte que nos decía la documentación, que era esta de aquí. Hay una pequeña diferencia y es que yo no la he añadido como función anónima, sino que la he añadido declarando una función previamente. Porque después, cuando desmontamos este bloque, este componente, lo que hacemos es limpiar esta función. Porque esto se va a montar y desmontar en cada transición de páginas. Después de sincronizar Lenny's Scroll a Scroll Trigger, lanzamos un refresh por si acaso y después de eso seteamos nuestro scroll, nuestra instancia de scroll que teníamos en el contexto para utilizar en cualquier otro componente con ese objeto que acabamos de crear para tenerlo disponible. Y ahora añado esto para cuando se desmonte este componente, este bloque de Bemit, para dejar limpio los eventos que se habían registrado y la instancia de nuestro scroll. Lo primero que hago aquí es limpiar del ticker de GreenSock esa función que habíamos añadido, quito ese evento de actualizar el scroll trigger cada vez que se hace scroll de esta instancia, luego destruyo esta instancia y además seteo en mi contexto que ya no existe el objeto del virtual scroll. Vale, pues ya tenemos el código necesario para la instancia de Lenny's y que se aplique el scroll virtual. Ahora ha quedado incluso más reducido que antes. Por cierto, una cosa que no había comentado, esta función también resuelve algunos problemas en móviles. Por ejemplo, cuando haces scroll en el móvil, en esta web, verás que no se oculta la barra de direcciones donde aparece la URL gracias a esta función. Porque si no, al hacer scroll cambia la altura del documento y 100VH ya no eran los 100VH de antes, porque ahora hay un poco más de espacio. Entonces, esta función también resuelve ese tipo de problemas. Pruébalo, accede desde el móvil a esta web, a ver cómo lo ves. Una vez hemos añadido la funcionalidad necesaria, vamos a añadir el CSS necesario. Lo primero que hago es borrar esto que es antiguo, es del Locomotive y ya no lo vamos a utilizar. Y esto también. Y añado lo siguiente. Esto que ves aquí, no me lo he inventado yo, está en la propia documentación. Que lo puedes ver aquí. Ahora vamos al front a comprobar si al hacer scroll funciona todo bien y al cambiar de páginas ya no se rompe como hemos visto antes. Yo sí que noto el scroll aquí, no sé si en vídeo lo puedes apreciar, pero sí, sigue estando el scroll suave. También puedes comprobar que no está aplicado por el Locomotive por la barra de la derecha. Fíjate que ya no está maquetada como antes. Es una de las cosas que hemos perdido al usar Lenny's, la maquetación de la barra. Pero es una pequeña cosa comparado con todo lo que nos ofrece. Una de ellas es que ya no da error, porque si no, no nos funcionaría el scroll virtual en la web. Con Locomotive no sé qué error había detrás, pero no funcionaba correctamente. Vale, pues esto funciona bastante bien. Vamos a ver el cambio de página. Parece que no da error. Y esto parece que funciona correctamente. Vale, pues parece que funciona bastante bien. Hemos solventado otro problema. Por cierto, ¿has visto qué fácil ha sido incluir otra librería de scroll virtual y deshacernos de la anterior? Eso es porque estaba bien programado, estaba bien maquetado, el código bien maquetado. Eso se merece un like, ¿eh? Eso se merece un buen like. Ya funciona el scroll suave, perfecto, está compilando en X13, pero mira esto de aquí. Si abro el About, si ahora intento hacer scroll, no funciona. Así que vamos a resolver este otro fallo. Lo primero que hay que hacer es añadir a nuestro modal este atributo de aquí. Este atributo nos lo dan en la documentación. Mira, la propia documentación nos dice que utilicemos este atributo para si tenemos algún nodo con scroll interno, porque si no, no funciona. Porque al hacer scroll, lo que está haciendo es detectar el scroll en toda la web, en el HTML, y lo que hace es mover el scroll virtual, pero no esa pequeña parte de scroll, como en nuestro caso, el modal. Entonces lo que hay que hacer es añadir esto de aquí. Y es lo que he hecho aquí. Y además de eso, vamos a cambiar una cosa de aquí. Mira. Esto lo he hecho porque si no, no acababa de funcionar aún correctamente. Y he visto que deshabilitando cuando abres el modal, el normalizado de scroll que hacíamos con scroll trigger desde aquí, como puedes ver en esta línea, esto necesitamos deshabilitarlo
cuando tenemos el modal abierto. No me preguntes exactamente por qué, pero daba algún tipo de problema, daba algún conflicto. Entonces lo he tenido que deshabilitar solo cuando está el menú abierto, el modal. Entonces vemos el modal normal y cuando se vuelva a cerrar el modal, en la web volvemos a lanzar esa función a true para dejarlo activo, como habíamos dejado aquí. De esta manera, cuando se abre el modal se deshabilita esa función y cuando se cierra el modal se vuelve a habilitar. También hacemos esto de aquí, esta línea que ya hacíamos antiguamente en el código, que era limpiar el scroll del modal y que siempre empiece en la posición 0 al abrir el modal. Y añadimos esta otra línea de aquí, que es de nuestra instancia de scroll, si existe, la paramos, hacemos que se pause. Esto es así porque si no, no acababa de funcionar y al hacer scroll se movía el scroll de toda la web. Entonces tenemos que desactivarlo temporalmente. Y una vez se cierra el modal, volvemos a decirle a nuestra instancia de scroll si existe, volver a decirle que esté habilitada. Entonces ya volverá a estar habilitado el scroll de toda la web. Para hacer esto necesitamos incluir aquí la instancia del scroll de nuestro contexto, que la podemos añadir aquí. Y también importamos la librería de scroll trigger porque la estamos utilizando ahora. Si volvemos al navegador, abrimos About y si ahora hago scroll, ya funciona. Perfecto, un problema menos. Por cierto, vamos a añadir esto en el app.js. Lo que estamos haciendo en esta línea es decirle al navegador, cuando cambia el historial, la propiedad de restaurar el scroll, decirle que la vamos a hacer manualmente. Es decir, no queremos que se guarde la antigua posición de scroll. Es decir, si tú estás en la posición 1000 en la home, has hecho scroll y estás en la posición 1000 y clicas en un proyecto, irías a ese proyecto con 1000 píxeles de scroll que se ha guardado de la anterior página. Entonces nosotros lo que queremos es que no haga eso el navegador y estar siempre en la posición 0, que lo estamos haciendo desde aquí. Entonces, para que no hayan conflictos, lo mejor es que habilitemos esta opción de aquí. Te dejaré más información de esta propiedad en la descripción. Para usar aquí useEffect tenemos que incluirlo, que no lo teníamos, así que lo añado ahora. Si de todas maneras al navegar en esta web ves algún fallo o algo que no acaba de encajar, puedes dejarlo en los comentarios y aplico ese pequeño ajuste en siguientes vídeos, si fuese necesario. Pero de entrada esto lo he estado probando y funciona bien, debería estar correcto, así que de momento lo doy por bueno. Vale, ahora sí, ya tenemos todas las librerías actualizadas, todo parece que funciona bien y ahora vamos a aplicar algo de feedback que había por corregir en esta web. El primer fallo que tenemos es que al abrir el bloque About, el modal, si haces hover en los links, no cambia el cursor al estado de que puedes hacer clic, como puedes ver en este ejemplo. ¿Ves? Aquí sí que lo hace. Vamos a solventar ese primer fallo. Este error viene ocasionado porque al abrir el modal, cambiamos la variable en nuestro contexto, que era abrir modal o cerrar modal, y entonces toda nuestra aplicación, todos los componentes, lanzan un re-render. Al lanzar ese render nuevo, lo que ocurre es que el bloque About vuelve a pintarse el HTML que ves aquí. Y esto lo que hace es que el cursor pierde los nodos que tenía registrados de aquí puedes hacer clic, que sería esta A, por ejemplo, que es la del autor, que es esta A de aquí. Pierde la referencia el cursor de que esto era un nodo en el que se puede hacer clic y al pintarse el HTML nuevo, que es exactamente el mismo, pero al volver a pintarse, el cursor no sabe que este nodo es un nodo al que se puede hacer clic y entonces no lo distingue y no aplica esa clase especial que hacía que el cursor distinga los nodos a los que se puede hacer clic. En resumidas cuentas, lo que hay que hacer aquí es evitar que este HTML y este de aquí y los que hay más abajo se estén todo el rato pintando en función de si se abre o no el modal. Lo que queremos es guardarlo y no perder las referencias porque si no el cursor pierde esas referencias y no sabe que links existen en esa parte de HTML nueva. Entonces, para hacerlo hacemos lo siguiente. Incluimos este hook de React porque es el que vamos a utilizar para guardar esa función que se encargaba de pintar ese fragmento de HTML. Y lo que hacemos es cambiar esta función a esto. Y este hook le puedes pasar las dependencias de cuándo se tiene que volver a lanzar. Y en este caso no queremos que se vuelva a lanzar nunca más. De esta manera, ahora todo este HTML se registra una vez y ya no se vuelve a perder las referencias conforme se abra o no el modal, porque ya estará guardado ese HTML y los re-renders no harán que se vuelva a pintar
nuevo HTML. Hacemos exactamente esto para las demás funciones. Y esta es la última a la que se lo añadimos. Si accedes ahora y haces hover, podrás ver que ya no se pierden las referencias y sí que hace el hover, el cursor, conforme puedes hacer clic en estos nodos. Así que ya funciona todo bien. Otro fallo que teníamos en la web era que si tú hacías un clic, por ejemplo, estamos en un proyecto y desde aquí clicamos a la home, si te fijas ya hemos cambiado de página, estamos en la home, pero no se ha cerrado el modal, tienes que cerrarlo manualmente. Y como puedes ver, ya estamos en la home. Pero esto no es lo que queremos. Queremos que si haces clic y está el modal abierto, se cierre para ir a ver la página en la que has hecho clic. Para resolver ese problema, podemos añadir en algún archivo genérico algo como eso. Y yo lo voy a añadir en el bloque layout, porque aquí tenemos el contexto y esto se monta y desmonta en cada cambio de página. Entonces vamos a añadir aquí cierta funcionalidad. Lo primero que hago es importar useEffect de React porque lo vamos a utilizar. También necesitaremos el router de Next, así que incluyo este hook. Y también incluimos este hook para acceder a nuestro contexto porque también lo necesitamos. Y en nuestro código añado lo siguiente. Lo primero que hago aquí es acceder de nuestro contexto a la función de setear si el menú está abierto o no. Y también accedo al router de Next. Luego creo un useEffect para que cuando se haya montado este componente se lance este código de aquí. Y cuando se desmonte, se lance este otro de aquí, porque este componente, este bloque de Bemit, se va a estar montando o desmontando al cambiar de página. Entonces hay que registrar lo que queremos y limpiar los eventos registrados. Este console log se me había colado. Aquí registro una función que lanzaremos cada vez que cambie de ruta y lo que hará internamente es setear que el menú está abierto a false. Es decir, le estamos diciendo al menú que se cierre, porque teníamos la variable true para decirle que el menú está abierto y false para decir que el menú no estaba abierto. Aquí lo que estoy haciendo es decirle al router de Next que cuando se lance el evento que la ruta está cambiando, acaba de empezar a cambiar, lanzar nuestra función que acabamos de registrar para cerrar el menú. De esta manera, cuando estábamos en el modal y clicábamos en el logo, estando en un proyecto, lo que hará es cerrarnos el modal y a la vez navegar hacia la home. Entonces quedará como queremos. Y después de eso, limpiamos este evento que acabamos de registrar cuando se desmonte el layout. Y esto va a ocurrir en cada cambio de página. Entonces lo que hacemos es limpiar el evento y en la siguiente página se vuelve a montar este bloque layout y se vuelve a registrar este evento y cuando se vuelva a cambiar de página se volverá a limpiar ese evento registrado y así infinitamente. Ahora, estando en un proyecto, si yo abro el menú, el bloque About, y clico en el logo, se tendría que cerrar solo el modal. Y eso es lo que ha ocurrido, así que ya tenemos esto solventado. Otro fallo que tenemos es en el cursor, y es que se pierden las referencias cada vez que cambiamos de página. Es decir, cuando accedes a la home, todos los links que hay ahora presentes se han registrado conforme el cursor puede hacer clic en ellos y hace el hover. Es decir, si yo hago hover en materia, puedes ver que el cursor hace el escalado. Si hago el hover en el link de About, como podemos hacer clic, pues también hace el escalado. Pero vamos a ir ahora desde la home a un proyecto. Ahora estamos en otra página y los links que han entrado nuevos, por ejemplo, al hacer scroll, estos links de aquí, como puedes ver, no hacen el efecto del hover. Y esto es así porque el cursor, cuando se registró, estos nodos no existían, por lo que ahora hay que hacer que cada vez que cambiamos de página, también el cursor vea los nuevos links que hay y los registre, para saber que ese link se puede hacer clic y lo veamos con ese efecto. Si te fijas, About, como ya existía y no se ha perdido la referencia, sí que hace el hover. Para resolver ese problema tenemos que ir al cursor a añadir lo siguiente. Añadimos nuestro hook al contexto porque lo vamos a utilizar
Añado esta línea para acceder a la instancia de nuestro scroll a partir del contexto en el archivo del cursor, y añado esta dependencia en el useEffect del cursor, que es cada vez que cambie la instancia de scroll, y cambiará cada vez que cambiamos de página, para volver a decirle al cursor que limpie los antiguos eventos y registre los nuevos de esta página. De esta manera, en cada cambio de página, el cursor volverá a mirar qué nodos son los que se pueden hacer clic y todo debería funcionar correctamente. Así que vamos a probarlo. Estamos en un proyecto, voy a cambiar de página y ahora estos links del slider deberían tener el hover del cursor. A ver si funciona correctamente. Vale, ya lo tenemos. Lo mismo desde la home al proyecto. Ahora, al hacer scroll, estos links de aquí que antes no funcionaban deberían tener ese hover. Vale, pues parece que funciona todo correctamente. Otro fallo que había en el proyecto es que las imágenes se deformaban para responsive. Y esto ocurre por una altura mínima que añadí vídeos atrás, que puedes ver aquí. Si te fijas en los estilos de la imagen, puedes ver una altura mínima que si la quito, podrás ver que ya no se ve deformada. Entonces lo único que tenemos que hacer es borrar esta línea. Lo añadí vídeos atrás esta propiedad, pero parece que no hace falta porque todo funciona correctamente por lo que he estado viendo, así que simplemente la vamos a quitar. Esto es tan fácil como ir al componente de galería, a los estilos, a la imagen y quitar esta línea de aquí. La voy a dejar comentada por si acaso, pero bueno, en principio no debería dar ningún problema. Como ves, ya no se ven deformadas. Y si vuelvo a escritorio parece que todo funciona correctamente, así que en principio lo doy por bueno ese cambio. En principio todos los cambios ya están aplicados, así que vamos a hacer un commit de esto y a subirlo a producción. Ya he hecho un commit en el repositorio y ahora lo que voy a hacer es un build and deploy, que es este comando que hicimos en el vídeo anterior para hacer una exportación de todo nuestro código y que se suba automáticamente a producción. Así que lanzo en la terminal ese comando. Parece que todo se ha exportado correctamente, lo único que por algún motivo no se han subido los archivos a producción. Esto es así por el comando que hice en el vídeo anterior, que funcionaba correctamente, ahora no sé por qué funciona, pero de todas maneras no quiero indagar mucho en este tema porque solo fue un tip que te dije para que sepas que se puede hacer y lo hicimos en el vídeo anterior, aunque ahora no funciona. De todas formas, en los vídeos siguientes esto nos da un poco de igual porque no va a hacer falta. Automáticamente cuando hagamos un commit se generará el código en producción, ya veremos cómo. Pero bueno, dicho esto, voy a subir el código manualmente a producción para que se vean los cambios reflejados. He subido manualmente toda la carpeta out a producción, que es todos estos archivos, como puedes ver aquí. Lo he hecho manualmente en mi cPanel. Y si ahora accedemos al front, vemos que se han aplicado los cambios. Lo podéis comprobar, por ejemplo, viendo que la barrita de la derecha ya no es la de Locomotive. Y además de eso puedes comprobar los cambios aplicados, es decir, yo aquí abajo y si hago hover debería hacer el cursor ese cambio de escalado. Así que está funcionando todo correctamente. Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro proyecto actualizado todo a las últimas versiones, es decir, de Next 11 hemos pasado a la versión 13 y todas las demás librerías también las hemos actualizado. Además de eso hemos cambiado el scroll virtual generado con Locomotive Scroll a la librería Lenis Scroll, que esta parece que funciona correctamente con esta configuración. Y además de eso hemos aplicado algo de feedback que has podido ver que nos faltaba. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si tienes alguna duda o ves algo que no está bien, déjamelo en los comentarios. Únete al Discord que tenemos ahí, la mejor comunidad de maquetadores. Aún somos poquitos, pero bueno, esto irá creciendo. Y ahí estarán los maquetadores que te hacen unas webs increíbles. Cualquier duda que tengas también puedes dejarla por allí chateando, que es mucho más fácil, una comunicación más directa. Y si te ha gustado mucho este canal, puedes apoyarme en Patreon. Y además de eso, si te suscribes en Patreon como Site of the Month o Site of the Year, el nivel medio y el superior, puedes acceder a este código descargable para poder probarlo, poder utilizar alguna cosa en tus proyectos. Y nada, ya sabes lo que se dice por aquí, que es a maquetar sitios como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y a maquetar.